Ya se ve perfecto. Ya estamos con ustedes, señoras y señores, por fin vuelve, yo no sé si el programa más deseado por los contertulios seguro, pero por buena parte del público también, porque cuántas veces nos han dicho, y a ellos también, ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo regresan las tertulias? ¿Cuándo estáis de nuevo analizando la actualidad? Pues hoy es el día, hoy regresa este espacio a la temporada, vuelve Más que Palabras y lo hace con la colaboración indispensable de ellos, de los que llenan este tiempo televisivo de sus reflexiones. Y también hay que decirlo, de su compañía, porque son ya buenísimos amigos. Domingo García Pozuelo, bienvenido, muy buenas. Gracias, aquí de nuevo inaugurando la temporada, otra más. Otra más. Más de un vecino, ciudadano, amigo, conocido te habrá dicho, ¿cuándo vuelve la cosa? Sí, es muy frecuente. Yo que camino mucho por la ciudad, porque bueno, mi manera de moverme por Logroño es siempre caminando, siempre que es posible. Pues me cruzo con gente desconocida que me dice, a usted le he visto en la tele, ¿no? Y muy bien, de acuerdo, no sé qué, siga usted así, estas cosas que te dicen, que te dejan un poco sorprendido, pero bueno, sí, es así, muy grato. Aquí estamos, María Ángeles Matute, bienvenida. Hola, buenos días. Las cámaras son vuestras y los espectadores también, ¿eh? Muy bien. Aquí estaremos para contar lo que nos ofrezca esta temporada, que Sofía Montenegro viene cargada como todas, ¿eh? Yo siempre. No, digo la temporada. Ah, ¿Y también, tú? pero yo siempre tengo que aprovechar el espacio, siempre. ¿Con qué ánimo? Yo siempre mejor. Fenomenal. Ya vendrá la vida luego a quitártelo, pero de Eso. momento que no sea por mí. Y Pío García, compañero del periódico. Muy bien, encantado de estar aquí. Algún otro compañero de la redacción dice, jo, me da rabia, tanto tiempo escribiendo en el papel y salgo un poquito en la tele Sí. y ya Sí. tenemos más repercusión. Es así. Efectivamente. Es así, la cámara al final es así, pero bueno, hay que asumirlo. Es así. Yo no sé si estamos ya saturados de apocalipsis, algunos sí, pero lo que estamos viviendo en las últimas horas es el primer asunto del comentario, lo que está pasando en Oriente Medio. Algunos ya lo observan con, como digo, mucha saturación después de tanta noticia terrible de pandemias, guerra en Ucrania, ahora de nuevo guerra, parece a escala local en Oriente Medio, cuando se va a cumplir pues, prácticamente un año de esos ataques terroristas que sobrecogieron al mundo, especialmente a Israel, desde la Franja de Gaza. Pío, una primera reflexión sobre este momento, de nuevo complejísimo, ¿no? Lo último son los misiles lanzados desde Irán a Israel en la tarde-noche de ayer. Es complejísimo porque se trata, en el fondo, de un problema que tenemos ahí sangrante desde hace 75, 80 años y donde se han ido además anudando otros problemas secundarios, otras relaciones entre países muy complicadas, muy conflictivas, donde se mezclan grupos terroristas, estados que abusan de su poderío, follones económicos, las grandes potencias que bajo cuerda, me refiero a Estados Unidos por un lado, Rusia y China por otro, están, digamos, alentando y a la vez constriñendo para que la guerra no supere el escenario regional. Sí. La verdad es que es algo complejísimo y muy difícil. Las distintas familias del mundo musulmán. Las distintas familias del mundo musulmán, y es verdad, el otro día había un artículo muy interesante de Ángeles Espinosa en El País, de nuestra compatriota Ángeles Espinosa, calceatense. Eso es, en la que efectivamente decía cómo era curioso como en un escenario de esta circunstancia Arabia Saudí, salvo quizá Jordania, pero todas las monarquías del Golfo estaban, digamos, adoptando una posición muy... digamos, sin alzar la voz, ¿no? Muy en la retaguardia, ¿no? Porque su verdadero enemigo es Irán, con lo cual tienen ahí otra serie de intereses. Claro. Sí. En fin, que es un asunto tan complejo que lo único que nos da es una infinita pena por las víctimas que se producen y una solución que cada vez parece más difícil. Es decir, yo siempre he pensado que la solución a largo plazo tendría que ser la solución de los dos estados que la ONU apadrinó ya en el año 67, pero cada vez también parece que damos pasos hacia atrás en vez de hacia adelante. Domingo, ¿cómo observa uno el enésimo conflicto internacional? Como ha dicho Pío, esto lleva más de 70 años, creo que fue en el 47 cuando se creó el Estado de Israel,
y han estado en guerra los 75, 76 años que lleva desde su creación el Estado de Israel, por una división que establecieron entre el Reino Unido y Estados Unidos y otras potencias. Realmente es un tema difícil de encontrar la solución. El otro día el bombardeo que hicieron sobre la zona de Yemen e Israel, perdón, fue pasando por el espacio aéreo de Arabia Saudita. Allí entre chiitas y sunitas, Irán y Arabia Saudita, una religión islámica, pero cada una con sus facciones. Es una guerra en el fondo religiosa también la que tienen detrás de todo esto. Irán es un país que en estos momentos yo creo que no está en condiciones de meterse en guerra con Israel, porque realmente están en una situación económica muy complicada, con una contestación dentro de su propio país muy grande, porque las últimas elecciones que hubo una abstención brutal, y al final pues yo creo que mantienen estas guerras como una forma también de perpetuarse en el poder pues de determinados regímenes que hay allí políticos, que bueno, pues yo lo que entiendo es que Israel es una sociedad democrática, tiene también una cierta forma de apabullar a sus vecinos con su poderío económico, pero es la única democracia que existe en ese entorno. Y realmente lo que ha sucedido es un atentado brutal que hicieron los palestinos contra, bueno, fundamentalmente Hamás, no los palestinos, sino Hamás. Hamás llevaba sin convocar elecciones durante años y se hizo con el poder y de ahí se perpetúan. Sí, sí. Cisjordania anda un poco más, menos conflictiva. Y al final yo creo que lo de los dos estados, como dice Pío, es lo correcto, pero claro, el problema es que yo creo que los propios de Hamás y todas estas facciones, Hezbollah y demás, no quieren un estado. Lo que quieren es comerse a Israel, echarlos de allí y al final no admiten tener un estado dentro de una serie de países que hay allí, que todos con sus conflictos, evidentemente. María Ángeles. Bueno, pues yo casi lo veo igual de negro que han salido las primeras Sí, sí. pantallas, ¿no? O sea, yo creo que esto puede acabar escalando y lo de que va a ser local tampoco lo tengo yo tan claro. Eso me parece preocupante. Y creo que sería importante igual también escuchar al pueblo de Israel, que está manifestando con bastante cordura que como que se pare todo esto, que el objetivo que era, se supone, sacar a las personas que habían Secuestrados. Los rehenes, secuestrado, sí, sí, sí. pues no parece que se esté consiguiendo, sino al contrario. Sí, porque es verdad lo que decía Domingo, que hay mucha contestación dentro de Irán. También la ha habido en Israel contra Netanyahu Sí. en los últimos meses y mucha Y de hecho esto protesta. también Sí, se sí. puede leer como una maniobra de Netanyahu para, en fin, solidificar su liderazgo que estaba muy maltrecho. Claro. Y con juicios pendientes. Sí, sí. Pues igual deberían escuchar a la población, que parece ser la más sensata en este caso. Normalmente o sea, en los conflictos entre estados la población suele ser la parte Exactamente. más sensata. Yo más allá del análisis bélico, a mí hay una cosa que sí que me preocupa, puede ser por mi formación, ¿no?, de trabajadora social, la capacidad que la humanidad tiene como para mirar a otro lado sabiendo que la realidad está ahí, de no ser capaces de asumir tanto nivel de sufrimiento cuando ves las imágenes de los hospitales, de los niños y tal, y que en vez de enfrentarse a una realidad que además no tienes tú en tu mano la opción de hacer absolutamente nada para paliar, cómo socialmente tenemos la capacidad de mirar un poquito hacia otro lado para intentar poder sobrellevar la pena y lo que nos hace sentir cuando vemos determinadas imágenes, porque más allá de responsables, al final las vidas de las familias, de las mujeres, de los hombres, de los niños, tantas vidas truncadas independientemente de qué bando, eso es inasumible humanamente. Claro, y porque- luego, perdona, Carlos. No, que se da precisamente la primera vez en la historia de la humanidad o en las últimas décadas en las que cualquier persona puede ver la muerte y el sufrimiento en cualquier lugar del mundo en directo. Y es incapaz, o sea, puede eso ser no la persona es más imposible insensible del mundo, que ves determinadas imágenes y te moverá más o menos dentro de ti, pero algo se te mueve. Y la capacidad que tiene la gente de decir, no puedo con este sufrimiento y tengo que mirar a otro lado, aunque sea para sobrevivir contigo Sí, sí. mismo en tu día a día. Y luego quería aprovechar para las personas, por ejemplo, como yo, que este tipo de conflictos igual nos resuenan muy de lejos o que tienen tanto nivel de complejidad que es muy complicado de entender, hay un libro de Julia Navarro que es Dispárame, yo ya estoy muerto, que se basa precisamente en cómo nació el Estado de Israel. Además está muy bien porque ves un poquito las visiones a partir de dos familias, una israelí y otra palestina, ves cómo se relacionan entre ellos, cómo no era todo tan blanco o negro, sino que había mezclas y demás, y es bastante interesante, es una novela, no pretende ser novela histórica, por lo tanto no tiene ese nivel de profundidad que te puede hacerte alejar del texto si no estás familiarizado, y yo creo que es una buena novela para que la gente se acerque un poco al conflicto. Al conflicto. Para cerrar este capítulo y rebajar un poco la tensión, viene bien, Pío,
recordar lo peligrosos que son los sistemas políticos cuando intentan legitimarse históricamente o bíblicamente, y lo estamos viendo con México ahora, ¿no? Con otras controversias que uno no termina de entender si no es porque hay intereses por ahí de fondo entre países hermanos, ¿no? Claro, y luego, en general, los líderes políticos, yo creo que siempre saquean, por ejemplo, los textos sagrados, la historia, es igual, pero siempre los intereses son muy contemporáneos. Es decir, se pueden aludir a las épocas de Abraham, pero lo que mueve es lo que está moviendo ahora el mundo en el año 2024, ¿no? Entonces, son siempre escudos, falsos escudos que ellos aprovechan para digamos, arrimar el asco a su sardina, que claro. siempre suele ser... Y jugando con los sentimientos, a mí esto lo de México me recuerda también al tema independentismo. Yo tengo familia en Cataluña, parte de ella independentista, y tú les escuchas y como casi todo en este mundo son gente muy normal, muy tal, puedes estar de acuerdo o no con ellos, pero los líderes políticos hacen un uso tan perverso de la emocionalidad y de los sentimientos de la gente, y al final está jugando con la gente que le apoya su propuesta. Y luego todo esto trata siempre de conducir a que todos veamos el mundo en blanco y negro. Es decir, crispar. Eso es. Y cuando uno empieza a leer e interesarse por la profundidad de las cosas, probablemente esas opiniones tan fuertes que tiene se le destruyan, porque eso es lo malo, pero uno advierte la complejidad y los enormes matices que hay en cada conflicto. Y que no estar de acuerdo no significa que tú tengas la verdad, significa que no estás de acuerdo con el intento. Y eso en el caso de Israel, Palestina, todo lo que pasa en Oriente Medio, yo creo que alcanza su máxima expresión, es decir, el nivel de complejidad y de matices es tan elevado, a mí me resulta muy difícil tener opiniones fuertes sobre este asunto. Pues como ha dicho Pío al comienzo, solo nos queda observarlo con la infinita pena que supone también tener ante los ojos las imágenes de la muerte, de la violencia, de los niños, de los civiles, y que llevamos un año ya con este conflicto y tenemos la sensación de que va a prolongarse durante bastante tiempo más. Sobre la agenda nacional, empieza un curso, no sé cómo lo ven también los compañeros de tertulia, pues agitado, lleno de controversias. En la política nacional, domingo, no hay día en el que no haya una nueva sensación, un nuevo acto judicial, un nuevo escándalo, una controversia desatada, o exageramos. No, yo creo que es cierto que estamos en una situación política muy difícil, que desde luego la inestabilidad del gobierno es clara, lo que pasa es que se está apoyando en muchas cosas que dijo que no se apoyaría. No pactaré con Bildu porque no podría dormir, o no pactaré con Podemos porque no habrá amnistía porque es inconstitucional y demás. Y claro, sobre todas esas mentiras, luego construir un intento de gobierno para llevar el país adelante, pues es muy difícil. Entonces, realmente lo que estamos viendo ahora pues es una manipulación continua. Esto que hay ahora con esa regeneración de la democracia a través de estas leyes que no son ni más ni menos que reverdecer la censura del franquismo, pues me parece que es una cosa inadmisible. Y bueno, la prensa pues sí comete sus errores como todos, pero realmente es una garantía de libertad, y al mismo tiempo cada vez que hay un conflicto con algo que se considera que es un bulo o fango, como dicen ahora, pues para eso están los jueces y para eso está la legalidad vigente, ¿no? Entonces se puede denunciar. Yo creo que todo esto está entorpeciendo, estropeando y haciendo una manipulación de la democracia, y nos está llevando a una situación muy compleja que al final terminamos pagando los ciudadanos, porque claro, los políticos siempre sobreviven, incluso si es necesario, con una sentencia del Tribunal Constitucional que minimiza un atraco a la mano armada de 700 y pico millones de euros en Andalucía, y ahora sale lo de la FAFE, que es otra de esos montajes que tuvieron, en el que se colocaban a los familiares y amigos que no tenían ni despacho en el que trabajar, simplemente cobraban un sueldo a través de todos los chanchullos que hacían y con todos los contratos. Todo esto, evidentemente, pues deteriora la sensación que uno tiene, deteriora la democracia y deteriora la sensación de la creencia que uno puede tener sobre la sociedad en la que vivimos. Sofía, esa es la primera reflexión también. Si exageramos o el momento es tan feo como yo creo que no es un momento cuentan algunos medios. Que venga de ahora. O sea, yo desde que soy la más joven aquí del ruedo, yo desde que tengo uso de razón, es que si no es uno es otro. Entonces, una sensación tú has dicho de inicio de curso, yo creo que llevamos repitiendo primero de la ESO, desde hace, ya ni sé. Y a mí lo que me preocupa, más allá del análisis que ha hecho Domingo, es que la falta, más allá de todo lo que has comentado, por supuesto,
es la falta de coherencia dentro de los partidos políticos de denunciar lo suyo y lo ti del eso frente. siempre A mí eso me te revienta. consume. Sí, porque sí. me gusta ser coherente en la vida con todos mis errores. Entonces, si pides que simplemente por el hecho de estar investigado tienes que dimitir o tienes que asumir determinadas consecuencias al partido del frente, lo suyo es predicar con el ejemplo. Y entonces, cuando te suceda con alguien de tu propio partido, exigir y no empezar con excusas. A mí ese juego de trileros, eso sí que creo que también hace mucho daño a la democracia, porque mala gente que haga mal uso de sus puestos y tal, por desgracia siempre va a existir. Pero ser mínimamente coherente de lo que le pida enfrente, aplicármelo a mí e ir limpiando poquito a poco, digo, es que yo creo que es lo mínimo que se les puede pedir, un mínimo de coherencia. María Ángeles. Bueno, a mí me parece una situación, no, me parece especialmente grave en la situación que estamos ahora. Que no es de ahora mismo, sí, pero que me parece especialmente grave, sí. Lo de la prensa me parece que no tiene nombre. O sea, lo que están haciendo o quieren hacer en relación a la prensa no tiene nombre, porque eso sí que tiene tintes de otros estados, no de un estado democrático. Me parece que ponerle cualquier cortapisa a la prensa, vigilarla, ver que no sé qué, no sé cuántos, es que además lo asumimos todo con mucha normalidad, ¿no? Yo ya, que lo dije aquí, fue algo que me llegó al alma, es cuando se modificó para una única persona el que se pudiera llevar dinero público, que es que me da igual que sea para esto, para lo otro, tal. Es que estamos entrando en una dinámica que yo creo que la separación de poderes parece que los que están mandando no sé si la tienen muy clara, porque... A ti la situación de la justicia también te preocupa mucho y lo has dicho aquí en más ocasiones, ¿no? La injerencia que se puede la situación de la justicia, dijéramos, habitual a la que vamos todos los ciudadanos, pues evidentemente no afecta en gran medida la cuestión política o tal. Pero hay en resoluciones o hay en situaciones, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, pues, en fin, yo creo que si comparas el Tribunal Constitucional con el Tribunal de Estrasburgo, nada tienen que ver, ¿no? Y tendrían que tener una cierta entidad más o menos similar, porque ambos están tratando derechos humanos, no sé qué. Bueno, pues eso tendríamos que copiarlo, no lo que estamos haciendo. Pero sí que es cierto que la justicia en el día a día, esto le afecta, creo que bastante poco, afecta en otras cuestiones. Igual me matáis, porque estamos en una serie, de un medio de comunicación. Pero yo cuando hablamos de periodistas creo que también hay que diferenciar entre medios. No voy a defender una ley en concreto, pero sí que creo que hay que limitar que cualquier persona, simplemente porque tenga acceso a un clic, pueda verter informaciones a sabiendas que son falsas. Para eso está la justicia. Claro. Para eso está la justicia. Sí, pero el daño y el fango que se crea y todo lo que eso condiciona y mueve socialmente... Y las indemnizaciones que le pueden poner a ese medio que lo pueden cerrar. Pero tú dices determinada información, estoy diciendo a sabiendas que es falsa, por mucho que luego indemnices a la persona, el daño público ya está hecho. La indemnización puede ser tan brutal porque hay una indemnización a una persona y la indemnización general por el delito cometido. El impacto y el clic y el retweet no va a ser lo mismo. ¿Y el clic que va a tener que se puede incluso cerrar ese medio? Es que, yo creo que hay que diferenciar entre medios y fangoneros. Muy peligroso. Sí, sabría limitar. Imponer censuras pero ¿quién previas. diferencia? Sí, claro. El propio interesado. Eso es otro debate. Porque eso es lo que va a cuando hablamos de medios de comunicación entonces, es una cosa... Lo que está claro es que el juez no está interesado, porque realmente no suelen estar en los medios de comunicación, no es su medio. Pero el político sí, la administración, digo que es gobierno sí, entonces yo puedo ser juez y parte. Claro. Yo, una parte que estoy de acuerdo en muchas de las cosas que estáis comentando, hay una cosa que decías tú del Tribunal de Estrasburgo y el Tribunal Constitucional. Lo que no entiendo, y es algo que no me cabe en la cabeza, es como profesionales que han tenido que hacer una carrera difícil y compleja con sus oposiciones correspondientes, léase fiscal general o fiscal del Estado, y no digamos nada fiscal general del Estado, abogado del Estado, jueces, la judicatura, etcétera, que se presten a este juego ignominioso en el que realmente su capacidad de ética profesional y su trayectoria
no se vea mezclada con toda esta serie de... Porque claro, lo del Tribunal Constitucional es realmente de llorar. Es decir, la situación que tenemos con Conde Pumpido y además esa definición que se ha hecho, esa división entre progresistas y conservadores, que no la entiendo, bueno. No, pero eso lleva pero no muchos solamente años, que no es nada sí, bueno, muchos pasa años. también en las asociaciones de jueces, Sí. ¿no? También los progresistas, los jueces por la democracia, no sé qué, diga usted, yo soy juez y yo soy médico, yo soy arquitecto y no tengo por qué estar pendiente de ningún movimiento Que de existan tipo las- que político existan para las poder aso- decidir cómo hago Que un existan proyecto las o cómo hago una asociaciones. sentencia. Y esto es lo que me parece asombrosamente, que vamos, asombroso en el sentido de que exista y sobre todo que admitan esos profesionales de esos niveles, porque son la élite de la sociedad civil. manchar su nombre Sí, sí, sí. profesional. Es una A cosa ver, que asombrosa. existan las asociaciones dentro de la magistratura a mí me parece bueno, y que existan varias a mí me parece Sí, bueno. pero si yo eso no me tengo parece ningún malo. inconveniente en eso Otra tampoco, María cuestión es Ángeles. que haya tintes políticos en personas, pero evidentemente son personas, cada uno tendrá su ideología, pero es que aunque tengas tu ideología, primero eres juez. Claro. Luego tendrás tu ideología. ¿Qué pasa, pero- por ejemplo, tenemos con el que- caso, sí, acabo muy brevemente, qué pasa con el caso de segunda de la Fiscalía General del Estado, que hace un alegato para que desestimen el recurso que hay contra la decisión de filtrar unos datos privados del novio de la presidenta de Madrid, y que haga un alegato en el que dice, pero bueno, ¿esta mujer realmente ha pensado que es fiscal o es simplemente una esclava del fiscal general del Estado y por ende del gobierno? Es asombroso, me asombra. Pío, antes de publicidad, tus reflexiones sobre el momento. Uy. ¿Nada nuevo bajo el sol? Se o... han dicho muchas cosas. A ver, A ver. no tan nuevo como nos parece. Es Eso decir, es lo que es, sí. tengamos que tener en cuenta cómo acabó, por ejemplo, el gobierno de González con los escándalos de corrupción, el hermano de Guerra, Juan Guerra, el caso de Luis Orlán. sí. Tengamos en cuenta, luego vino Aznar, la guerra contra Irak, en el que nos metimos de hoz y coz, basada en bulos, mentiras, absolutamente prefabricadas. Tengamos en cuenta la Gürtel, luego con Rajoy. Es decir, tampoco todo es tan nuevo como nos creemos. Ahora, sí que hay cosas que a mí me parecen profundamente peligrosas y negativas. Una de ellas es el manejo de la ley para exonerar a unas determinadas personas porque les has comprado el voto. Y para eso uno puede ser perfectamente socialdemócrata y comunista y y decirlo. denunciarlo, Sí, sí. porque, Sí. porque es así. Y luego, el asunto de la prensa que estábamos hablando, yo creo que no va a llegar a nada, que no puede llegar a nada, porque estamos en un Estado democrático, además en una entidad como la Unión Europea, que Adiós, gracias. lo que se vende es precisamente Sin eso. garantías, Yo sí. no me fío absolutamente de ningún político del signo que sea que quiera ordenar los medios de comunicación. De ninguno. Sí. No tienen ninguno buena intención. Ni Feijóo, ni Sánchez, ni Yolanda, nadie. Ninguno tiene buena intención. Todos los que nos dedicamos a eso sabemos que los políticos lo que intentan es Manipular. manejarte. Controlar. De todos los partidos. En esto son absolutamente iguales. Y en otras muchas cosas también. Y pues Sí. probablemente. En esto son absolutamente iguales y lo mismo me da uno de Vox que del PP, que del PSOE, que de Sumar. Absolutamente iguales. Y lo que tú decías, efectivamente, hay gente que se dedica a emponzoñar, que se dedican... Para eso están los tribunales. La censura previa es muy peligrosa porque eso nos digamos, adentra un esto, quién decide qué es lo que se puede publicar o lo que no. Claro. Yo prefiero, porque así lo tienen todas las democracias, que si yo meto la pata, yo la meto con mi nombre y entonces yo emplazo al que todo el que considere que le he calumniado, que vaya a los tribunales y me Pero denuncie. el efecto no es lo mismo y lo sabemos. El efecto no es lo mismo y lo sabemos, pero es un efecto que hay que Sí, que sufrir a garantía, cambio de que tener garantía. un sistema democrático. Yo lo veo así. Que está muy interesante esta primera tertulia. Tenemos que hacer una pequeña pausa y a la vuelta más asuntos regionales. El Partido Socialista, que vive unos meses ahora en adelante aquí en nuestra comunidad apasionantes. El inicio del curso en La Rioja, los presupuestos generales del 2025, San Mateo, lo que quieran ellos. Hasta ahora.